de suelo, en algunos casos están ya incluso urbanizados. Hay varios predios a nivel nacional que ya cuentan, por ejemplo, para continuar con el esquema del plan Reconstruye. Hace poco ya hemos entregado 473 nuevas viviendas que estaban planificadas dentro del programa Reconstruye, que obviamente se inserta en la misión Casa para Todos para atención en Manabí, en 4 cantones, 473, una urbanización de 180 viviendas con acceso a todos los servicios, a pesar de las dificultades que existen en el propio cantón de acceso al agua, pero tienen acceso al agua y obviamente eso tiene que ir mejorando en cuanto a la capacidad, la cobertura, la presión, etcétera. Pregunta de la audiencia, sigue, porque se activa Lo que la gente. el metro de terreno en el centro hace inviable el proyecto de vivienda de interés social. Insisto, depende de la utilización, de para qué está utilizándose esos predios. O sea, todo va a depender de aquello. Y más que inviable, insisto, aquí la lógica no es de rentabilidad, aquí es desde el Estado, hay una rentabilidad social que por supuesto es mucho mayor, pero todo va a depender todo va a depender. Los inversionistas que van a poner plata en esto esperan rentabilidad. ¿Y quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? No. A ver, entendamos bien. El Estado recibe suelo, ¿verdad? O tiene suelo para ser utilizado. Un ejemplo, en el pleno centro, por ejemplo, desde el IES, el tema de las casas. Hay parqueaderos en el centro que están siendo subutilizados. Estoy hablando de varias ciudades, no solo Guayaquil, que por ejemplo forma parte de alguna empresa pública o de alguna entidad. Se me ocurre el Banco Central lo pone a disposición de Casa para Todos. El costo que más o menos oscila, al menos la vivienda que se va a entregar de forma gratuita, oscila solo la vivienda en $12.500, 50 metros cuadrados, eficiencia energética, accesibilidad universal, etcétera, ¿verdad? Solo el tema de la vivienda. Y obviamente se estima alrededor de 5.000, dependiendo, entre 5.000 y 6.000 los costos de urbanización por vivienda cuando no es en terreno propio. Entonces, obviamente te marginas se establecen los márgenes de utilidad razonables en función de eso, pero no es que es un proyecto privado. Nosotros estamos haciendo incluso, planteando o promoviendo una convocatoria pública para que oferentes de vivienda, digamos que tienen proyectos de vivienda de interés social, ajustándose a nuestra tipología, a la tipología de Misión Casa para Todos y a su presupuesto, puedan hacerlo. Hay muchísimos que están interesados. Pero ojo, aquí lo importante, porque cuando menciono que hay otro tipo de rentabilidad, hablando del suelo que obviamente se lo pone a disposición para que de ahí ya se hagan las contrataciones, por ejemplo, para la construcción de vivienda. Entonces hay que, dimensionar eso, porque era otro enfoque el que se plantea. Una cosa es tener terreno a través del gobierno autónomo descentralizado y la cosa es un terreno privado, o sea, es otra cosa, es que claro. Normalmente están trabajando con los GATS y eso es lo fundamental. Entonces, por ejemplo, sí, yo creo que esa base, la base es que el presidente lo dijo. El alcalde apoyó ese terreno, ahí está. Pero aparte hay terrenos privados, en algunos cantones, se me ocurren, en Esmeraldas, hemos recibido a varios sectores, a empresarios privados que tienen mucho interés en el proyecto y que teniendo suelo, que teniendo terrenos privados, les interesa mucho. Claro, eso tendrán que ver en función del déficit y todo, y que tienen músculo financiero, que quieren y que conociendo la tipología, que conociendo el presupuesto, están de acuerdo en arrancar al menos se me ocurre que el 60% de esos predios puedan ser destinados para Misión Casa para Todos y que el otro pueda ser de vivienda de interés social, ya con otras tipologías, otros valores. Y me parece eso que es lo que se busca, ¿no? Lograr no segmentar la población que va a habitar esos predios. Y yo digo, te digo con conocimiento de causa, porque hemos recibido a varios empresarios que tienen esa lógica y que están muy interesados en hacer. Quiero hablar de la coyuntura política, la consulta popular, las preguntas, entre ellas la que ofreció el presidente de la República cuando era candidato, referente, y lo hemos conversado con usted también en alguna otra oportunidad, María Alejandra Vicuña, la reforma de la ley de plusvalía. Primero, el mecanismo. ¿Le parece que es
que está bien preguntarle al pueblo, como nosotros creemos también, ciertas preguntas para poder directamente con a orden del soberano, me refiero a lo que él diga, hacer las cosas que hay que hacer. A ver, nosotros siempre hemos respaldado consultarle al pueblo en los temas centrales, en los temas de interés, y lo hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que en ese sentido el impulso a la consulta popular que ha planteado el presidente es fundamental. Y lo más importante es que ha convocado a la ciudadanía, a los sectores, a organizaciones políticas, etcétera, a proponer. Finalmente, luego se escogerán, habrán mecanismos, en eso están trabajando para ir seleccionando cuáles son los temas. Siempre, al menos desde lo que nosotros compete, siempre en la línea de esos principios con los que inició siempre el proyecto de Revolución Ciudadana y que seguramente tienen que ajustarse, tienen que fortalecerse, tienen que profundizarse. El tema ambiental, por ejemplo, me parece que es un aspecto importante. El tema de la plusvalía también. No sé si necesariamente 400 casas antes y ahora hace 18, porque realmente no se persigue al especulador, sino a la gente de a pie. Y eso, el presidente de la República, cuando era candidato, nos dijo, hay que reformarlo. ¿Usted iría directamente a una pregunta, María Alejandra? Yo creo que hay cosas en las que se puede y necesariamente se van a tener que hacer vía reforma legal. No sé si necesariamente eso hay que consultarle a la gente. Como por ejemplo, insisto, por ejemplo, nosotros estamos planteando una ley orgánica de incentivo a la vivienda de interés social. El equipo económico está trabajando, por ejemplo, ya en pulir algunos aspectos que seguramente tienen que ver con ese tema y puede hacérselo incluso con una ley con carácter económico urgente que en cuanto a los tiempos, precisamente por el tema de los incentivos, se puede hacer. Claro, reforma, o sea, no todo debe, o sea, no todo necesariamente tiene que hacerse por la consulta popular, pero hay temas centrales. La tabla esa famosa me refiero a... No sé si solo la tabla. El presidente ha sido claro que el espíritu de la ley, es decir, combatir la especulación, creo que nadie está... Bueno, no todos, pero digamos, hay algunos, bueno, no todos, pero en todo caso sí, efectivamente. No todos están de acuerdo, pero obviamente el presidente de la República, el gobierno nacional, está totalmente de acuerdo en precautelar, en defender, en proteger el sentido de la ley, es decir, combatir la especulación del suelo. Y de ahí, si es que algunos mecanismos han afectado, porque bueno, hay que valorar también realmente si es producto de la ley, a veces efectivamente la percepción que puede haber generado la ley, no necesariamente el mecanismo, sino de 400 a 18, no, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué? Hay que volverlo a funcionar porque la gente se ha quedado sin trabajo. Desde la segunda venta, es decir, hay una serie de elementos que se distorsionaron, claro, se distorsionaron tanto en el debate de la ley que la gente se quedó como que eso era así y no necesariamente es cierto. Pero no, a ver, yo lo que te estoy diciendo es que hay que valorar si efectivamente es la ley o lo que se dijo de la ley, lo que ha generado una contracción. Pero por otro lado, desde el 2015 venimos una contracción en todos los sectores, no solo en el de la construcción, no solo en el de la construcción. Me refiero para no argumentarlo, porque me parece que vamos a llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Construían 300, 400 casas, claro. Me decía una persona, ahora están construyendo 18. Entonces, y es a partir de la ley, percepción uno... Lo he escuchado de muchas Ojo, no me estoy refiriendo a que es percepción de que es de 3, de 4. Claro. ¿Por qué la gente no empezó a comprar? ¿O por qué se dificultó? Perdió confianza. ¿Por qué? Cuando usted no tiene confianza, sale corriendo. Entonces, ¿por qué, Eduardo? Hay que reformarlo. ¿Qué se dijo de la ley? Ese es el problema. O sea, me parece que ese análisis es mucho más sesudo y hay que hacerlo. Al especulador, sino a la gente de a pie. Por ejemplo, yo tenía otra propuesta que probablemente era mucho más, para mí, en la tierra, más allá del bien inmueble, y ese es un debate que lo discutimos varias veces en el bloque, varias veces incluso en las propias sesiones, para mí no debería ser desde la segunda, sino desde la primera, cuando, por ejemplo, con información privilegiada, que es bastante compleja identificar. Así es. No, pero es que fundamentalmente es el tema de la tierra, más allá del bien inmueble en sí, es decir, de la construcción, de los departamentos, de las casas, es la tierra. Le voy a decir lo que dice la gente, porque a veces ustedes, con todo respeto, ministra, sí. Nosotros catalizamos mucho lo que dice la gente. El pensar de las personas es que pierden. Tienen una propiedad, un departamentito en la playa, una casita. Todos son propietarios, así como todos eran herederos, digamos, multimillonarios en ese momento. O sea, yo a eso es lo que voy. Me parece que ustedes... ¿Qué es lo que se dijo? Pero preguntémosle al pueblo.
Y entonces, digamos, eso vamos será a tratar decisión del presidente de la República. Como fue el tema, por ejemplo, con las empresas familiares, el 80%, el 90% de la gente, el más pequeño y el más, hasta los más grandotes, tienen una empresa. Entonces hay una desconfianza que para mí el presidente trata de combatir. Sí, por supuesto, y ese es el objetivo. Ahora, yo Eduardo planteo algo, el problema es que que es un debate y también pasa por un tema técnico, es decir, la decisión está ir revisando mecanismos que han incidido en esa contracción del sector inmobiliario, que es una realidad. Ojo, y aquí porque, digamos, tenía preocupación Jaime respecto a que es una percepción. No. Lo que se generó y evitó o evita que la gente pueda adquirir un bien inmueble es mucho de los cucos que se crearon al respecto. Muchos son ciertos. Y en eso hemos hecho un ejercicio autocrítico. De hecho, hay algunas propuestas de ir revisando algunos temas. Pero en general creo que se sobredimensionó el tema. A eso me refiero. En los términos concretos, solo para concluir la idea, en los términos nosotros hemos recorrido todo este equipo interinstitucional en donde está SEMPLADES, la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, las empresas públicas, el equipo económico, la banca pública, sobre todo Ban Ecuador y BEDE, por supuesto, que ha sido fundamental, no solo para detectar cuáles son, como mencionaba, los problemas, las dificultades con las que nos encontramos, no solo normativas, sino de realidades. Por ejemplo, la dificultad de acceder a servicios básicos por parte de la población, que ese es el problema central, por ejemplo, de muchísimos, yo diría que la gran mayoría de gobiernos autónomos descentralizados. Para ello, ¿qué hacer? No solo se están impulsando y articulando acciones con otras carteras de Estado, SENAGUA, el MAGAP, etcétera, sino definitivamente, y como parte del Consejo Sectorial. Acuérdense que el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente lo conformamos el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Gobierno Autónomo, digamos, de Galápagos, y también SENAGUA y el Ministerio del Ambiente, y también participa la Secretaría Nacional de Riesgos. Entonces, por ejemplo, en el BEDE se aprobó ya líneas de crédito. Primero, la directriz de reinvertir las utilidades del banco para fortalecer los programas de financiamiento para obras de infraestructura en los GATS, alcantarillado, agua potable, saneamiento ambiental. Hay muchos que ya han accedido precisamente a esos créditos. Obviamente ampliando los techos de endeudamiento, ampliando los años de endeudamiento, mejorando las condiciones de las tasas de interés, etcétera. Y obviamente valorando, porque hay se están haciendo algunas gestiones desde el equipo económico para ver de qué manera se puede aún más ayudar, porque muchos de los GATS, uno de los problemas que han sido expuestos en varias oportunidades, es que a pesar de todas esas facilidades, aún así no tienen capacidad de endeudamiento. Y también el fortalecimiento de la capacidad técnica, porque muchos de ellos no cuentan con aquello. Y si la idea no es solo entregar viviendas, el objetivo, incluso anclado a lo que nos planteamos como Estado, como Estados, realmente todos los que suscribimos la nueva agenda urbana y la declaración de Quito en Hábitat 3, es precisamente construir ciudades seguras, ciudades resilientes, pero construir ciudades sostenibles, impulsar un desarrollo urbano sostenible, y sin acceso a servicios eso es prácticamente imposible de cumplir. Así que hay también un esfuerzo importante para este acompañamiento desde el Estado. Seguimos conversando con la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña. Estamos aquí en 99 en el diálogo 98.9 y también nos puede ver en todas las redes, @radio99, transmitiendo en vivo en Facebook Live en este momento, en @radio99. Sí, Jaime Velázquez, yo sí. Ministra, buenos días. La verdad es que gusto tenerla por aquí. Sé que está muy entusiasmada con el tema de Casa para Todos. ¿Usted también o no? Lo veo también entusiasmado. Quiere comprar como 3 casas. 3 casas quiere comprar. Vivienda de interés social. Vivienda de interés social. Lo que pasa es que siempre uno se pregunta cómo la vamos a financiar, porque la verdad es que la plata no alcanza para todo. Y me parece muy bien que ustedes estén en el tema y me parece que es una solución que se busca, ¿no? Pero ¿cómo financiarla? ¿Hay alguna forma? ¿Se habla de un banco del suelo? A ver, el Banco del Suelo no tiene nada que ver con financiamiento. Bueno, aunque es parte de un componente central. Sí. El Banco del Suelo es la consolidación de la identificación de predios que están puestos a disposición para la construcción de vivienda. Tenemos 901 predios a nivel nacional, de los cuales ya 250 tienen precalificación A con la evaluación técnica en los distintos territorios a través de las oficinas técnicas del MIDUBI. Y de ellos ya, es decir, los terrenos que tengan algunas características, por eso 250 ya tienen precalificación A.
Solo para poner algunos ejemplos a que la ciudadanía tenga, digamos, claridad del tema. Menos de 400 metros de acceso a servicios. O sea, a engancharse, por ejemplo, a la red matriz de agua potable, alcantarillado, etcétera, luz eléctrica, etcétera. Tenga facilidades del tema de movilidad también, que es fundamental. Por otro lado, un radio de 2 kilómetros en donde se pueda acceder al equipamiento de las ciudades, es decir, salud, educación, entre otro tipo de servicios. Por supuesto que no se encuentren en zonas de riesgo, que no se encuentren en áreas protegidas, es decir, esa es una precalificación. Es una planificación realmente buscando justamente que construir hábitat. Correcto. Y hábitat seguros, desarrollo urbano sostenible y por supuesto en las zonas amanzanadas, por ejemplo, de las cabeceras parroquiales, porque recordemos que fundamentalmente en el área rural lo que se va a hacer es reponer vivienda precaria por vivienda digna, que es una de las características de nuestra zona rural, atendiendo el déficit de vivienda. Entonces, ya existen 75 predios, grandes, macro predios, obviamente, en las distintas zonas del país, unos más grandes, unos más chiquitos, que en función del déficit de la vivienda tienen ya la capacidad de construir alrededor de 44.000, ya con estudios en marcha, es decir, esos predios ya empezaron el inicio de lo que corresponde, no solo con estudios integrales, con ya una planificación, digamos, de urbanización dentro de los mismos, es decir, eso ya está en marcha hace rato. Pero siempre vamos a tener que continuar alimentando este banco de suelos, identificando precisamente en función del déficit, cómo esas 325.000 viviendas para atender a familias que se encuentran en situación de pobreza, ya sea extrema o moderada, dependiendo de los segmentos, se va a ir atendiendo. Es decir, no necesariamente un GAT que nos pueda donar o regalar o poner a disposición del banco de suelos un predio para construir 10.000 casas, se van a hacer las 10.000, no, se van a utilizar en función del déficit de vivienda. Pero ese predio... De vivienda del sitio donde está el GAT. Por supuesto. Claro, o sea, para tener, para tener un ejemplo, en Machala, que tiene también un elevado índice de un déficit de vivienda, más o menos se estima en Machala, alrededor de 2.000 viviendas. ¿Sí? Okay. Entonces, obviamente hay que buscar en todo el cantón, y eso hemos tenido acercamientos también con él, obviamente con su alcalde hace poco, precisamente para ir identificando esos predios, que sean del GAT, por supuesto, pero también hay empresas públicas que tienen predios disponibles y que ya los tenemos registrados en el Banco de Suelo, o por ejemplo, entidades públicas, Banco Central, BEDE, etcétera, que obviamente tienen predios a disposición que se pueden utilizar y sobre todo aprovechando todo el suelo disponible en el centro, es decir, la idea es densificar, no evitando, por ejemplo, ampliar la mancha urbana, sino también aprovechar. ¿Cuántas veces encontramos solares o yo que sé, parqueaderos que realmente no tienen digamos, no cumplen su función? Es decir, está desaprovechado. Son predios que pueden utilizarse para la construcción de vivienda de interés social. Ese es uno de los principales objetivos, ¿no? La identificación. ¿Qué tenían ustedes? ¿Cuántas casas serán al año? ¿Cuál es el objetivo que tienen planteado en el La fase de arranque, esta fase inicial, luego de digamos, aplanar el terreno, porque recordemos que no solo son los convenios, la identificación, el tema de la ley, buscar los mecanismos ya para el arranque que siempre va a tomar más tiempo, y eso es importante tenerlo claro. Ojalá fuera de soplar y hacer botellas, hay toda una planificación, hay todo un diseño de una política pública y de la implementación de esa política pública, de manera que en esta fase de arranque se prevé la construcción de 50.000 viviendas, eso el propio presidente de la República lo ha anunciado, y eso una vez que se arranque, obviamente los picos crecen, sobre todo ya el siguiente año y en el 2019. Recuerden que este es un proyecto, un programa que se prevé a 4 años, ¿no? Sí, ¿cuántas eran las casas que se decían que... 50.000 en la fase inicial, en la fase de arranque, ¿no? Nada más. En la fase de arranque. Eso era En la fase de arranque. Se dice que hay un déficit de 1 millón de casas. Lo que pasa es que reducir el tema de necesitamos construir 200 y pico diarias, digamos, no es la lógica, ¿no? Sino que hay una planificación atrás de todo esto. Hay unos picos de los que tengan la seguridad que el 2019 es el que mayor pico tendrá en cuanto a la construcción. Y en la idea que haces también se genera más déficit, o sea, vas construyendo pero la gente va necesitando más viviendas igual. ¿Te acuerdas tú? No sé si se acuerdan, ministra, nosotros hace unos 6-7 años hablábamos de que el déficit era de 1 millón de viviendas, ahora es 1,5 millones.
lo iba a presentar acá en una construcción, ¿no? Ahora, otro porque es tema. normal, van creciendo las necesidades, van creciendo La población. y el crédito, porque hay crédito y Ya ahora... iba. Ahora, otro tema. ¿Cómo va a financiar el